Gracias nuevamente, estamos en Conocimientos TV, conversando siempre sobre el emprendimiento en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, pero en medio de ese emprendimiento, en medio de empezar esa forma de ingresos, puede ocasionar que la mentalidad de la persona misma sea un obstáculo, e incluso pueden haber circunstancias reales que pueden hacer que las dificultades se acrecienten más, tales como, por ejemplo, qué pasa con una persona que ya tiene algún problema de pasivo, ya hay un pasivo acumulado, que incluso que ya tiene alguna demanda legal, eso agrega más un problema más y se dificulta más el panorama. Pero quisiéramos conocer qué pasa en medio de esa situación, y para ello quisiera, Rolando, que nos comentaras qué puede hacer una persona que si ya está demandada, cómo puede enfrentar esa situación. Sí, gracias, licenciado. Sí, esa pregunta, al escuchar demanda, todos lógicamente nos podemos asustar, pero nuestra legislación guatemalteca dice claramente que por deuda no hay cárcel. Eso no significa que nosotros vamos a ser negligentes de no solucionar nuestro problema. Cuando hay alguna demanda, nosotros como ciudadanos guatemaltecos tenemos derecho, y uno de nuestros derechos es poder conciliar aún en medio de la demanda, llegar a un acuerdo, porque podemos llegar con el juez a decirle realmente no tenemos trabajo, esta es mi condición, y podemos llegar a un acuerdo para solucionar nuestro problema. Claro que sí, pareciera ser que aparte de que no hay ingresos o hay unas necesidades prioritarias, todavía existe esta demanda, pero como bien decía Rolando, hay una etapa de conciliatoria en la cual uno puede empezar a incluso a diferir esos ingresos, porque uno de alguna manera puede decir, bueno, en esos momentos no estoy generando ingresos, pero puede ser que quiero hacer una proyección a futuro para poder comprometerme con un pago real, con un pago que sea al alcance y que sea optimista, porque hablamos también sobre el tema de lo que es el presupuesto, y el presupuesto básicamente va a ser la hoja de ruta a seguir, y va a ser una bitácora que nos va a guiar, que nos va a presentar el panorama real de las cosas. No podemos hacer un compromiso de pago sin antes medir la capacidad de pago o medir las circunstancias en las que vamos a vivir en ese periodo fiscal, que puede ser un año, puede ser 2 o puede ser 3, pero regularmente hacemos proyecciones a un año, y lo aconsejable es hacer una revisión constante. Por ejemplo, en el primer trimestre de ese periodo, cómo va, cómo se va desempeñando, en el primer semestre luego darle una revisión, y si hay una desviación, pues poder ajustarlo, lo que se conoce como la planeación y el real, y la combinación de ambos va a venir a ser lo que es la varianza de más menos, si subió o bajó. Ese tipo de herramientas y ese tipo de estrategias nos van a ayudar a poder continuar y a poder seguir y a poder aprovechar estas circunstancias y pues salir adelante. Pero también queremos darle participación a la licenciada con respecto a este tema, de poder ya empezar a vivir bajo las circunstancias reales, de poder estar ahí y poder... Una de las preguntas que nos viene ahorita a la mente y que también nos han llegado aquí a las redes sociales es: ¿cuál es el porcentaje de las personas que emprenden algo o que están bajo estas circunstancias logran salir adelante, y cuál es el porcentaje que definitivamente se topa con que no pueden salir pues de ese círculo vicioso? Pues nosotros somos un país de emprendimiento, ¿verdad? Antes de este periodo que estamos viviendo ahorita, es el 9º país de emprendimiento. Sin embargo, en su mayoría, las personas fracasan, y básicamente es porque nosotros no tenemos una educación financiera. Si ustedes ven, hay doctores, abogados, auditores, economistas en quiebra, porque no tiene que ver conocimiento, sino uso del recurso, de la educación financiera. Entonces, el emprendimiento, hay gente que trabaja muchísimo, tienen un buen producto, pero lo que nunca se preparó es en el tema financiero, económico o de orden de recursos. Entonces, mis recomendaciones para emprender es: primero, es imposible que haya una casa o un papá o una mamá o los esposos malos administradores siendo buenos administradores en un negocio. Es imposible. Entonces, si yo no corrijo mi conducta hoy en mi casa, es difícil que te vaya a funcionar en el negocio. Por eso, antes de emprender, ordenemos. Ordenados, empezamos con el emprendimiento. Las preguntas más frecuentes en este tiempo son: ¿puedo hacer algo sin dinero? Sí. Hay un principio que yo enseño que se llama: el dinero debe fluir, y es que yo con 100 quetzales puedo multiplicarlo.
con el talento que tengo. No necesariamente necesito una fortuna para poner un negocio. Ahora, ¿cuál es la parte o que me hace conseguir ese resultado? Después de hacer ese orden de presupuesto que hablábamos, yo defino cuánto dinero me hace falta. Tal vez yo ganaba 3 y me gasto 4, quiere decir que esa diferencia me faltan 1000. Salgo todos los días en busca de estos 1000. Es mucho más fácil conseguir recursos cuando tengo claridad de cuánto necesito que si salgo todos los días, porque las personas me dicen, ¿qué hago yo si necesito pagar todas mis cuentas? Pero ¿cuánto es que tenés que pagar? Es que no sé, ni hago presupuesto porque ¿para qué hago si no tengo? Si yo no tengo claridad, puedo salir todos los días a hacer algo y no consigo la meta. Entonces, ordeno, defino cuánto me hace falta y empiezo. Yo le digo a la gente, nosotros hacemos un ejercicio de 100 quetzales que les doy a las personas y ellas tienen que trabajarlos todos los días. ¿Qué significa el principio debe fluir? Es que yo hago que el dinero vaya y regrese un poquito más grande, pero lo hago todos los días. Una característica del emprendedor en Guatemala es que cree que poner un negocio significa no tener horarios de trabajo establecidos, poco trabajo, y es al contrario. Ustedes vayan a ver con los empresarios en este tiempo y estaban de verdad en un proceso de sufrimiento porque quieren sostener esos sueños. Esas empresas que han llevado años de inversión trabajan de sol a sol, son los últimos que se pagan probablemente en muchas empresas, tal vez no todos, pero muchas. Entonces ser empresario no es lo más sencillo, conlleva mucho compromiso, mucho riesgo, mucho trabajo, y de esto es de lo que tengo que estar convencido cuando emprendo. Puedo emprender con poco y el negocio poco a poco va a ir dando el recurso que yo necesito. Necesito 1000, yo lo puedo conseguir. Yo le digo a la gente, 1000 dividido 30 días, ¿cuánto dinero es? Son como 33 quetzales. ¿Será que no sos capaz de conseguir 33 quetzales en el día? Sí. Pero si miro el todo, es una dificultad. Pero si miro el día a día, yo salgo, compro una blusa y la vendo y me gané 30 quetzales. Y está hecho el día. Pero lo que nos ha afectado a nosotros financieramente, si no hay una visión, difícilmente va a venir el recurso. No viene. No es al revés. No es cuando tenga dinero, hago. No, tengo una visión, tengo un sueño y yo recomiendo que la gente sueñe. Siéntense. A veces a los adultos nos cuesta muchísimo soñar porque creemos que esto ya es imposible para nosotros. Por eso les recomiendo que sienten a sus hijos y sus hijos les digan como qué soñarían ellos, porque son fáciles para soñar, a nosotros nos cuesta más. Pero cuando yo pienso que mi familia en diciembre puede terminar en una condición diferente, empiezo a trabajar en pro de eso. Claro. Entonces, todo mi recurso empieza a tener una dirección. Si entraron 25, no importa, 25 sirven para aquel sueño que quiero y empieza a sumar. No se pierde ni un centavo, pero vivir solo por vivir, por eso les explicaba anteriormente, es como estar muerto, porque trabajamos, comemos, nos dormimos y nos volvemos a levantar, sin sentido. El sentido de vida produce recursos. Así y esto es lo que nos hace felices. Yo recién escuchaba a un consultor que decía, las empresas tienen que trabajar con su talento humano, háganlos que sean productivos, pero para ser productivo tiene que ser feliz y para ser feliz tiene que tener sentido de vida. Así es. Interesante estas conversaciones. Vamos a ir a una pausa y volveremos para seguir en este bloque con respecto al emprendimiento y el cambio de mentalidad. Muchos de nuestros países regularmente somos educados desde temprana edad para tener un círculo vicioso, si se puede llamar así, que es el poder empezar con un estudio y luego hacerse una profesión y consiguientemente empezar una actividad laboral, que en todo caso no es malo, es una bendición, pero también queremos despertar ese espíritu de emprendedor. También queremos hacer ver que muchos de la población guatemalteca es netamente emprendedora. Si se dan cuenta en la calle, muchas de las personas están haciendo comercio, si se quiere mal llamado comercio informal, que pues la verdad es de que no debe haber un comercio informal como tal, como nombre, para mí no debe existir, porque si es un comercio, alguien podría decir que no cumple con las formalidades,
pero pues en la esencia es lo mismo, pero eso sería tema a abordar por otro lado. Entonces, hoy hemos estado conversando sobre el emprendedor y cómo debe ser la mentalidad de un emprendedor. Y muchas veces nos topamos con que la mentalidad de la persona es la que se opone a que eso se realice. En mi experiencia personal hemos podido ver eso, que muchas veces el manejo de las finanzas, el poder hacer un presupuesto, eso es lo que conlleva a la parte más difícil, más que el emprender algo como tal, eso queda en segundo plano, sino que la parte educativa de poder hacerle ver a la persona que debe de guiarse por un manual que se llama presupuesto, que no debe excederse de eso, que debe de revisarlo constantemente, eso es lo que en algún momento es lo que más dificulta esto. Y si tú en algún momento has tenido esa dificultad, debes de empezar a hacer esos ejercicios de empezar a hacer tu presupuesto y empezar a hacerlo con tus hijos, que ellos sean tus alumnos, y el que enseña aprende dos veces. Y al enseñarle a tus hijos, tengo una anécdota muy agradable, que uno de mis hijos, una de sus frases que utiliza es vendo, 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 y él pone a hacerse sus tiendas, pone su mini mall ahí en la casa, y dice, mira, te lo vendo, y le pone un valor agregado. Y yo digo, excelente, porque está desarrollando una mentalidad y lo que es el ponerle un valor agregado a un bien o a un servicio. Por ejemplo, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirle a tu hijo, bueno, en vez de llevar mi vehículo al car wash, lávamelo y te lo tarifamos a un precio? Y esa es una forma de hacer praxis directamente de lo que es un ejemplo de lo que es un emprendedor y poderle poner un valor agregado a las cosas. Y es como así como uno puede empezar a ser uno de los mejores ejemplos para poder formar esa nueva generación con una mentalidad emprendedora y con una mentalidad de no solo generar un solo ingreso, sino que tener diferentes tipos de ingresos para poder al final hacer un pool de esas situaciones y poder hacer un consolidado financiero y poder ver cuál es la forma en que se va a poder ir desarrollando con un buen flujo efectivo, porque ese es otro tema. Siempre te queremos invitar a que nos escribas a las redes sociales, nos escribas al WhatsApp, envíenos tus preguntas y podemos también ver tu caso y poder decir que no todo está perdido. Podemos, bueno, tal vez nosotros como tal no, pero el Dios Todopoderoso lo puede hacer un milagro, te puede dar una idea que ahorita te catapulte a empezar un ingreso sobrenatural y puedes salir de esta situación. Pero lo que tienes que hacer es primeramente es desintoxicarte de algunos hábitos que pues de algún momento todos hemos pasado por ahí, pero que debemos de entender que se puede dejar esos malos hábitos, empezar a reentrenar los nuevos hábitos y poder empezar una nueva forma de actividad en la cual vas a empezar con ese manejo efectivo del dinero. Como lo decía la licenciada, que el ejercicio que ella pone es, démosle 100 quetzales a alguien y a ver cuánto produce. Y de igual manera sería darle 1 millón, ¿verdad, licenciada? Así es lo mismo. Si tú puedes usar 100, vas a poder usar 1000. El principio solo lo que quiere manifestar es real, porque hay personas que dicen, si yo tuviera dinero, haría cosas, y no es verdad. A veces llega dinero y no tenemos la capacidad de hacerlo. Uno de los tips que yo le doy a la gente, porque la gente quisiera ganarse la lotería, pero está comprobado, según estadísticas, 77% de las personas que ganan la lotería terminan más pobres de cómo empezaron. Porque para tener dinero hay que aprender a usarlo. Entonces, si no te atreves con 100, muy difícilmente lo vas a poder hacer con 1000. Entonces, de eso se trata. Pero yo tengo la experiencia, hay personas que lo hacen con 100 quetzales y terminan con 3000 al final del mes. Y eso es de lo que se trata este principio. Y quizá parezca, porque algunas personas me dicen, es que con 100 no se hace nada, pero sí puedo demostrar que con 100 podríamos hacer tanto como quisiéramos. ¿Cuál es la característica diferente que si le damos a todas las... Yo podemos agarrar 5 personas y a ellas darles 100 quetzales a cada uno. Las 5 personas van a recibir el dinero, la misma instrucción y el mismo tiempo para trabajarlo, pero el resultado no va a ser igual, porque depende de mí. Los 100 los puedo multiplicar cuantas veces yo quiera si yo me pongo a trabajar, si yo decido vencer estos temores, si yo uso mi talento. Entonces, si ustedes se pusieran a hacerlo, y los voy a desafiar, háganlo en su casa, con su familia, con sus amigos y prueben, y van a ver que no todos producen lo mismo. Por eso es que cuando la riqueza llega a aunque les pusiéramos a todos el mismo dinero
en las manos en el mismo día, terminaríamos unos más pobres que otros o unos más ricos que otros, porque cada persona se le fue asignado un talento y no lo quiso usar o le dio miedo o simplemente a veces por haraganería o por pereza no lo usamos. Entonces, prueben, porque el mayor temor de este tiempo es no tener recursos, no tener dinero. Esto es lo que está matando a la gente y cree que se acabó la vida, pero en realidad no es así. Creo que yo puedo producir con eso que ya sé hacer. Si ahorita todavía no hayas encontrado el talento, es un buen tiempo. Llevamos más de 100 días en cuarentena, ya nos abrieron el país, pero en 21 días se cambian los hábitos. Yo hoy puedo tomar la decisión y decir, cambio todo, mi mentalidad. No puedo querer, hay personas que me dicen que no les gusta el dinero, pero no lo han tenido. Entonces yo le digo, cuando lo tengas y me digas que no te gusta, entonces sí, ya vamos a platicar. Pero cuando no lo has tenido, es muy difícil decir no lo quiero. Lo que pasa es que representa un desafío el conseguirlo. No enseño sobre riqueza como un tema material, lo enseño como esa zanahoria que perseguimos, pero en la carrera lo que hacemos es enriquecernos como seres humanos. Por eso es importante. Y el dinero sí sirve para la salud, para la educación, para ayudar a los pobres. O sea, no es en vano, es un recurso que nos permite obtener otros beneficios y estamos diseñados para vivir en prosperidad. Entonces, votemos el tema, este argumento de que es malo, de que no lo necesito, que soy feliz sin esto. Claro que lo podemos hacer, pero a mí me ha pasado en este tiempo que hay mucha gente con necesidad. A mí me enseñó la vida y Dios me enseñó que no todo lo que tengo me lo como, porque siempre habrá una circunstancia en que ese poquito que no me comí me va a servir para pasar los procesos de una manera más suave. Las adversidades como la salud, la muerte, la pérdida de un empleo, un divorcio, todas esas cosas son eventos que vivimos todos los seres humanos, ¿verdad? Ojalá no lo pasáramos, es parte de una vida. Sin embargo, cuando yo me preparo financieramente, hasta esos eventos se viven diferentes. Claro. Entonces, de esto se trata hoy, no de morir, no porque las noticias son terribles, pero yo aprendí en este proceso a que yo voy a hablar de esperanza, porque de mi lado sí he podido conseguir resultados diferentes a pesar de lo que he vivido en esta pandemia. Antes hacía mi trabajo de una manera, ahora lo hago de otra. ¿Qué cambió mi forma de hacerlo? Yo no soy mucho de las redes sociales, pero tuve que aprender a hacerlo porque este era el medio al que podía llegar. Entonces, ¿a quién desafié? A mi persona. Claro. El evento y el talento siguió sucediendo y sigue produciendo. Ahora probablemente estamos trabajando más horas por menos recursos, pero también ajusté mis gastos y ahora necesito menos gastos. Entonces empieza a entrar en esta jugada. ¿Cuál es mi objetivo? Así es. Vamos a ir ahorita a la pausa, muy interesante, interrumpo a la licenciada, pero tenemos que respetar el tiempo y regresamos. ¿Cuántas oportunidades has tenido en tus manos y cuántas veces has emprendido algo, pero algunas veces has fracasado? Y definitivamente la vida se ha hecho de esa forma. Poder emprender algo y poder algunas veces obtener obstáculos, pero no quiere decir que con eso ya no puedas seguir. Con una situación que hayas emprendido y que hayas fracasado, no es motivo para que ya no puedas seguirlo haciendo. En este programa lo que hemos querido es hacer ver esa parte con la que tú cuentas, ese talento que lo que tú tienes y que son principios bíblicos que hemos conversado. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, a cuántos se le asignó a cada uno y ese alguien cuánto más produjo con relación a eso. Es puramente un principio bíblico. El principio también de lo que es el presupuesto. Nadie construye algo si no antes empieza a trazar con qué cuenta. Son principios bíblicos que definitivamente por miles de años han existido y que el Dios Todopoderoso nos ha dejado, y solamente es ir y tomar esas herramientas y poderlos poner en práctica.
Y eso es lo que hemos querido hoy conversar en Conocimientos TV, de que incluso muchos que de alguna manera por circunstancias diferentes tal vez se nos dieron un poco más de conocimientos y podemos utilizar esas herramientas, pero tal vez no se le ha hecho un buen uso a esas herramientas, tal vez sabemos que existen esas herramientas, pero que no les dimos un buen uso. Es, por ejemplo, lo que dice siempre mi pastor y que tomo esas palabras que dice, un Mercedes-Benz puede trasladar bloques en su baúl, pero no haríamos eso con un Mercedes-Benz porque definitivamente no se hizo para eso. Entonces, el buen uso de las cosas para lo que fue creado debemos de aprovecharlo al máximo, porque definitivamente muchas veces hemos llegado a esas circunstancias porque no hemos utilizado las herramientas adecuadamente, las herramientas como el presupuesto, con el saber qué cuento, con el saber qué debo hacer y saber poder poner una pausa y poder poner límites a lo que uno quiera. Y es por demás difícil eso, pero se puede reeducar, se puede reentrenar, incluso el alma y el cuerpo puede ser reentrenado para poder tener esos hábitos que de alguna manera te han hecho llegar hasta ahí, pero puedes hacer una pausa y poder empezar nuevamente. Eso es lo que hemos estado conversando en Conocimientos TV. Escríbanos a nuestras redes sociales, nosotros estamos interesados en tus preguntas, en tus aportaciones, para que podamos saber incluso qué temas querés que emprendamos o que podamos conversar. Uno de los temas que de alguna manera nos han hecho siempre ver es cómo poder crear un presupuesto, y la producción ya está trabajando en ello para poder en los siguientes programas trabajar qué es el presupuesto, cómo utilizo el presupuesto, cuándo debo hacer un presupuesto y cuándo debo reajustar un presupuesto. Pero ya para ir concluyendo, yo quisiera que en un minuto me dijera qué recomendaciones generales le daría a los que nos están viendo, licenciada. Bueno, básicamente hago conciencia de mi situación actual, tomo la decisión de cambiar mi mentalidad y ordenar lo que tenga que ordenar, ir a la raíz y ordenarlo, escribir mis sueños o mis metas, por lo menos de aquí a diciembre, y luego tomar el desafío y emprender. Rolando. Sí, realmente pues es un tema, como dijo la licenciada, somos un país de emprendimiento y tenemos que ver esta pandemia que está sucediendo pues verlo como una meta que nos tracemos en la vida para poder emprender algo y salir del hoyo en que estamos, confiando en un Dios que lo hizo ayer, lo puede hacer el día de hoy. Así es, eso me lleva a pensar en aquella viuda que dijo, ¿con qué cuentas? Y la respuesta fue, solo tengo poco aceite, fue la respuesta. Y siempre ha sido mi mentalidad es, ¿por qué menospreció aparentemente en ese pasaje bíblico es menospreciar lo poco? ¿Por qué no decir cuento todavía con esto? O sea, todavía tengo una mínima de materia prima con la cual puedo empezar una producción. Entonces, no mires la cantidad o no cuantifiques con lo que tienes si es poco o mucho. Solo ve que tienes algo y ese algo puede ser tu talento. Y ese talento puede ser lo que puedas empezar hoy a explotarlo, a exprimirlo al máximo y todo. No te estamos diciendo que te desprendas de tu ingreso fijo, que puede ser un ingreso salarial per se, sino que lo que te estamos diciendo es que puedes en tus tiempos libres, en tus tiempos pasivos, poder empezar a generar otros ingresos que los hay. Yo me he topado con unas cosas en medio de esta situación por las cuales me dejan asombrado de talentos, de personas que incluso un par de ideas que han salido en mi cabeza y yo lo quiero hacer, cuando vengo a darme cuenta ya alguien lo está haciendo. Entonces muchas veces no es de pensarlo mucho, es de actuar, es de tomar la idea y darle forma y echarlo a andar. Lo único que puede pasar es que dos respuestas tienen: o se puede desarrollar y progresar, o puede que fracase, pues intentas en otro y las mismas opciones de respuesta vas a obtener. Así es que te dejamos el reto de los talentos, de la palabra los talentos. ¿Qué te han dado? ¿Qué has hecho con él? ¿Y cuánto más puedes desarrollar con respecto a esto? Queremos dejar también una inquietud, como siempre lo hemos hecho. Si tú has sido un emprendedor, si has emprendido algo, escríbanos,
queremos hacer un programa para que tú vengas y nos expreses con tu experiencia, para que tú nos vengas a decir cómo emprendiste ese negocio, lo que sea que hayas emprendido, compártenos y todo, y estaremos atentos a producir un programa para traer personas acá, que como bien lo dijo la licenciada hoy, con 100 quetzales poder empezar a poder tener una tasa de retorno, de poder captar flujo de efectivo, de poder hacerte de fondos y todo, eso es lo que queremos, y que tú empieces a tener esa mentalidad, a que puedas decir, no veo tanto mi entorno de las partes negativas, sino de las oportunidades positivas que puedan venir y hacerme de valor para poderlas emprender. Y lo que te quiero dejar muy claro en esta ocasión es un presupuesto que no te asuste. El presupuesto no es algo que te vaya a devorar. El presupuesto es simple y sencillamente una herramienta que te va a hacer la realidad. El presupuesto únicamente lo que va a hacer es que te va a hablar directamente a ti, a tu realidad, de lo que ahí en blanco y negro fue plasmado, es la realidad. No quites nada, no adornes nada. Eso es lo que la realidad es. Lo que te va a decir ese presupuesto es el resultado médico de tus finanzas. Dios te bendiga y nos seguiremos conversando en Conocimientos TV.